Alabado Jesús, bendito su nombre para siempre. Amén. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hora, tu hermano en Cristo, Heriberto Méndez González, una vez más por aquí para compartir con ustedes la poderosa palabra del Dios viviente. En esta ocasión voy a estar hablando de un tema que a lo mejor levanta pasiones, quizás usted no entiende o no ha entendido en su totalidad la doctrina, y a lo mejor puede que se sienta ofendido, se sienta triste, se sienta que le estamos señalando, pero el propósito de este tema, de esta enseñanza, no es para que usted se sienta mal, sino para que entendamos por la palabra qué es el rapto en la Biblia, por qué yo no creo en el rapto pretribulacional. A lo mejor usted sintonizó y la curiosidad fue tan grande porque el título dice ¿por qué no creo en el rapto? Y ahora usted está ahí escuchándome y quiere saber con detalle, con claridad, por qué este hombre, este siervo del Señor, no cree en el rapto pretribulacional. Ahora vamos a ir a la historia en esta hora porque tenemos que ir en orden enseñando esta palabra para que usted pueda entender con claridad al final de este video el por qué yo personalmente no creo en el rapto pretribulacional. Escúcheme bien, porque la doctrina del rapto fue popularizada a principios del siglo XIX por el teólogo escocés y disidente de la iglesia anglicana. ¿Quién era ese hombre? John Nelson Darby. Este hombre fue el que le dio popularidad a la doctrina del rapto pretribulacional. Este hombre fue un líder de la teología dispensacionalista. John Nelson Darby. Ahora, a través de la Biblia, anotadas de referencia Scofield, una Biblia anotada que cuando yo me convertí al Evangelio, esta Biblia estaba de moda, por decirlo así, y la mayor parte de los hermanos tenían la Biblia Scofield. O sea, el que no tuvieron la Biblia Scofield quería comprarse una, porque esa era la Biblia que estaba en el momento de venta, por lo menos en la época donde yo me convertí, ¿verdad? A finales de los 80, la gente compraba esta Biblia porque es la Biblia de referencia anotada, ¿verdad?, de este hombre llamado Scofield, que esta Biblia la crearon en el 1909. Y este hombre, pues, cuando usted busca las anotaciones, ahí va enseñando él la doctrina del rapto secreto. O sea que John Nelson Darby comenzó con esto y siguió cogiendo fama la doctrina, cogiendo popularidad con este hombre llamado Scofield, que hizo esta Biblia anotada, y la gente la leía, la escudriñaba, pero entonces iba abajo en la parte donde él hacía las anotaciones y colocaba y hablaba de ciertos textos bíblicos que supuestamente ahí estaba el rapto secreto, el rapto pretribulacional. Ahora, la doctrina del rapto secreto no fue enseñada por los padres de la iglesia, mi hermano. Escúcheme bien. Los padres de la iglesia nunca enseñaron el rapto pretribulacional. Ellos no enseñaron eso. Los reformadores como Lutero y Calvino tampoco enseñaron el rapto pretribulacional. Vuelvo y repito, esta doctrina, una doctrina que comenzó en el siglo XIX. No es una doctrina que comenzó cuando los discípulos estaban. Esto comenzó en el año, o en el siglo, debo decir, en el siglo XIX, y cogió mucho énfasis en la década de los 70, en la década de los 80, en los 90, y ya estamos por el 2000 y pico, por decirlo así. Y todavía a estas alturas del juego la gente sigue creyendo en el rapto secreto. La Biblia no dice eso, lo que pasa es que hay muchos predicadores que fueron famosos. El evangelista G. Ávila, con el mayor de los respetos lo digo, fue un hombre que le dio énfasis a la doctrina del rapto, el rapto pretribulacional. Pero no fue enseñada por los padres de la iglesia, ni mucho menos por los reformadores como Lutero y Calvino. También tuvo esta doctrina como fundamento la visión de un adolescente, escúcheme bien. Tuvo como fundamento la visión de un adolescente, una discípula de John Nelson Darby, escúcheme bien, que se llamaba Margaret MacDonald. Esta joven, supuestamente, en la visión, por eso tenemos que tener cuidado cuando dicen que Dios me reveló, que yo tuve una visión, que a mí se me apareció un ángel. Hay que tener cuidado con eso, mi hermano. Esta joven, esta muchacha,
tuvo una visión donde vio que el Señor venía de una manera secreta y raptaba a un grupo de creyentes y se los llevaba hacia arriba al paraíso. Para después entonces el Señor vendría con ellos porque se los llevó antes para librarlos del juicio que vendría y los raptó de una manera secreta. Esa fue la visión que ella tuvo. Sin embargo, eso no está sustentado por las Escrituras, mi hermano. Ahora, escúchame bien porque tenemos que probarlo por las Escrituras. Yo no vengo aquí a inventar, yo no vengo aquí a dar mi opinión personal. Le leí esto por encimita, esto es una información pública, usted lo puede buscar en Google y lo consigue, y ahí está la información de dónde nace la doctrina del rapto. El rapto secreto, y hay gente que todavía lo cree, pero no tiene un sustento bíblico para creer en dicho rapto. Ahora, ¿dónde ellos ven el rapto pretribulacional? Porque utilizan los textos bíblicos para decir, ahí está el rapto. Vamos a ir a los textos bíblicos que supuestamente hablan de rapto pretribulacional. Vamos a ir a la Biblia. Quiero correr las Escrituras en esta hora, porque lo que yo voy a hablar aquí lo tengo que probar por las Escrituras. No puedo venir aquí con mi opinión personal, sino con lo que dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel está hablando de las 70 semanas profetizadas para el pueblo de Israel, que en su totalidad son 490 años. No voy a entrar en muchos detalles. Dicho sea de paso, yo hice un estudio, lo preparé para explicar el asunto de las 70 semanas de Daniel. Un estudio que ya lo tengo preparado. No lo he traído aquí en YouTube porque como es un estudio que es un poquito extenso, pues lo estoy pensando para traerlo. Porque no me gusta traer... subir videos muy largos, porque yo sé que hay gente que no son muy amantes a los videos largos, les encanta mucho mejor los videos que son cortos. Pero como quiera que sea, algún día voy a traerlo aquí, lo voy a subir a YouTube, porque yo creo que es una enseñanza poderosa y es un evento en particular del libro de Daniel que muchos hombres que aman a Dios, hombres que yo no dudo de su integridad, han malinterpretado las 70 semanas de Daniel. Dice la Biblia, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, escúcheme bien, y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y escuche bien ahora, que es el texto que yo quiero darle énfasis. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este verso 27 que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. De ahí sacan el rapto pretribulacional de 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo visible. Dice que, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Los que creen en la doctrina del rapto, los que son dispensacionalistas, dicen que esta semana no se ha cumplido porque el anticristo en el futuro va a hacer un pacto con Israel por 7 años, pero a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, va a romper el pacto y se va a declarar como Dios y le va a hacer la guerra a los judíos. Entonces, antes de que se manifieste ese hombre, antes de que comiencen esos 7 años, va a ocurrir el rapto secreto donde Dios va a librar a la iglesia y la va a sacar de este mundo para librarla, porque Dios entonces va a empezar a trabajar con el pueblo de Israel. Mire, mi hermano, una interpretación completamente errónea. ¿Por qué es errónea? Porque ahí no está hablando del anticristo. Esta semana es una profecía mesiánica. Está hablando de Jesucristo. No voy a entrar en detalle. Otro día le traigo
con detalle el estudio de la semana número 70 con textos bíblicos. No lo voy a hacer ahora, pero los quiero traer por encimita, porque los que dicen que hay un rapto secreto, ahí ellos ven el rapto. No, ahí es el rapto. Entonces no se ponen de acuerdo tampoco, porque unos dicen que el rapto es 7 años antes, otros dicen que son a la mitad de la semana, y otros dicen que es al final. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo, pero ellos ven ahí el rapto de la iglesia, que el anticristo va a hacer un pacto con Israel, pero antes de que comiencen esos 7 años, que es la última semana, el Señor viene de una manera secreta y arrebata a la iglesia y se la lleva. Ahí no está hablando de rapto, ahí no está hablando del anticristo. Es una mala interpretación bíblica. Pero ellos ven ahí el rapto de la iglesia. Mira, ahí está. Ahí no habla de ningún rapto, ahí no habla del anticristo. Eso es una profecía mesiánica. Está hablando de Jesucristo mismo. Otro día traigo el estudio de las 70 semanas. No tiene que ser el próximo video que suba, pero algún día lo voy a traer porque lo estoy considerando, porque sé que es importante para el pueblo del Señor. Ahora, ¿dónde más ellos ven el rapto secreto? Ahí ya lo vieron, pero no es bíblico, pero ellos lo ven ahí. Pero no está ahí el rapto secreto. ¿Dónde más ellos ven el rapto de la iglesia? Vamos a ir a Juan capítulo 14, verso 1. Esto es un texto también bien conocido en el pueblo del Señor. Amén. Por aquí rapidito. Cristo le dio a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ellos ven ahí el rapto de la iglesia. Pero la Biblia no habla de rapto ahí. Porque el arrebatamiento bíblico, o el rapto bíblico, si queremos utilizar esa palabra, el rapto o arrebatamiento bíblico, es simultáneamente a la segunda venida de Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí no está hablando de un rapto aislado, separado de la segunda venida. O sea, gente que creen que el rapto es aquí, para dar un ejemplo, y acá es la segunda venida. Miren, mi hermano, el arrebatamiento y la segunda venida es un solo evento simultáneo, a la misma vez. Se lo voy a probar por las escrituras poquito a poco, a medida que vaya trayendo estos textos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y no con un rapto secreto. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Otro texto que se usa mucho en el pueblo del Señor. Amén, me estoy gozando aquí con la palabra. Amén, gloria a Dios, porque la palabra es la escritura interpreta la escritura, mi hermano. No vengo aquí a inventar, estoy por las escrituras, porque entiendo que la palabra es la que se explica por sí sola. No hay que darle una interpretación personal, no hay que forzar el texto, simplemente escuchar lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando el Señor le envía la carta a la iglesia de Filadelfia, al final dice, o casi al final dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Los que creen en el rapto dicen: míralo, ahí está. Ahí no está hablando de rapto, mi hermano. No está hablando de rapto. No está hablando de eso. Escúcheme bien. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No está diciendo que los va a raptar, no está diciendo que se los va a llevar. Está diciendo que Dios ha de guardar a su pueblo del día malo, del día de la ira. Pero no está diciendo que los va a arrebatar al tercer cielo. Ahí no está hablando de rapto, pero mucha gente en ese texto ven el rapto. Ahí no está hablando de ningún rapto. Seguimos aquí hablando del rapto pretribulacional. Vamos a ir a las escrituras en Primera de Tesalonicenses. Vamos a seguir por aquí con la palabra. Me encanta ir a la palabra porque la misma Biblia es clara. La Biblia es clara en cuanto a este tema específicamente.
Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8. Dice la palabra, el apóstol Pablo hablando de la manifestación del hombre de pecado. No puedo entrar en todos los detalles, porque es que si entramos en detalle de cada tema, mi hermano, yo me cogería aquí muchísimo tiempo. No quiero entrar en esos detalles porque, vuelvo y repito, me cogería mucho tiempo. Pero ¿qué dice la palabra? Escuche lo que dice aquí. El verso 7, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Los dispensacionalistas dicen, ahí está el rapto, míralo ahí. Dice que solo hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Ese es el rapto. Mira, la iglesia va a ser quitada del medio. De nuevo, ahí no está hablando de rapto. Eso es otra cosa que no voy a explicar. Otro día explicaré con detalle. Ahí no está hablando de rapto pretribulacional, pero los que creen en el rapto, escúchenme bien, dicen que ahí está. Míralo ahí está el rapto. Míralo, ahí lo dice. Que cuando se ha quitado del medio, entonces, pero como la iglesia está abajo todavía, el anticristo no se puede manifestar. Mira, mi hermano, alaba, eso no tiene base bíblica, para nada. No tiene base bíblica en absoluto, pero la gente sigue creyendo porque eso fue lo que te enseñaron y en su corazón usted lo lleva. Mire, mi hermano, yo tenía, y con el mayor de los respetos se lo digo, la doctrina de rapto yo la tenía metido hasta los tuétanos, porque yo creí en eso, fielmente. Pero cuando empecé a escudriñar la palabra, dije, pero espérate, aquí hay algo que no me cuadra. Lo que pasa es que el miedo de estudiar, el miedo de que usted vaya conforme a las escrituras y se vaya en contra del liderato de su iglesia, por usted analizar estos puntos, yo sé que hay gente pues, que tienen ciertos temores y se quedan ahí. Pero allá usted. Seguimos aquí escudriñando la palabra. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, verso 51. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ciertamente ahí está hablando de la resurrección. La resurrección de aquellos que han creído, el Señor viene a resucitar a los muertos, pero dice que nosotros seremos transformados. Lo dice de una manera un poco más clara si nos vamos aquí mismo, en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. La Escritura interpreta la Escritura. Aquí no podemos inventar, mi hermano. 4:14, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La iglesia no tenía la información y Pablo se la acaba de dar de que no se entristezcan porque en Cristo hay esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está el arrebatamiento de la iglesia. Si usted le quiere llamar rapto, ok, pero ahí está el arrebatamiento
o el rapto de la iglesia, para utilizar esa palabra. No es mala utilizarla, pero la vamos a utilizar en esta hora para que me pueda entender. Ahí está hablando del arrebatamiento, rapto de la iglesia, pero simultáneamente con la segunda venida de Cristo en gloria. Cristo viene en gloria, viene a establecer, ¿verdad? Ya vamos a entrar en esa eternidad, en la consumación de todas las cosas. Va a resucitar a los que son de Él, y los pecadores también van a resucitar, pero eso es otro tema aparte. Va a resucitar a los que son de Él, y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados. Vamos a recibir al Señor en el aire, y entonces el Señor descenderá y establecerá lo que conocemos en la Biblia, la eternidad, la consumación de todas las cosas. Se lo voy a leer nuevamente. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por esta razón y otras más que no estoy entrando en detalle, no creo. Por esa razón yo no creo en el rapto pretribulacional, porque es una enseñanza que no la enseñaron los padres de la iglesia, es una enseñanza que no los enseñaron los reformadores, tampoco enseñaron eso. Es una doctrina que ya le expliqué al principio, es una doctrina que viene del siglo XIX. Siguen repitiendo lo mismo, siguen creyendo en lo mismo, no escudriñan la palabra. Yo le aconsejo en esta hora que busque, escudriñe. Le acabo de dar algunos textos, hay mucha tela para cortar en este tema específico, pero busque, escudriñe. No me crea a mí, créale a la Biblia. Pues hay gente que le creen al predicador, le creen al pastor, porque eso es lo que ellos entienden. Durante toda la vida lo han entendido así y no quieren escudriñar la palabra, y yo personalmente no creo en esa doctrina. Eso es un error, es una doctrina. No quisieran utilizar otros términos, ¿verdad? Porque no quiero ofender a nadie, pero es una doctrina completamente errónea, no tiene base bíblica. No sé por qué siguen enseñando eso. Yo no sé por qué siguen con la doctrina y dale con lo mismo. Mire, mi hermano, no tiene base bíblica. No la tiene. Si usted quiere seguir creyendo en eso después de escuchar este corto video, eso yo se lo dejo en su conciencia. Pero yo creo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aunque Cristo nos hizo libre ya, porque ya no practicamos el pecado, ya el Señor nos perdonó, nos sacó de la muerte, ¿verdad? Porque al que ha creído en Cristo ha pasado de muerte a vida. Pero yo creo que a veces la gente está esclavizada por doctrinas erróneas y no podemos vivir esclavizados. Tenemos que ser libres en Cristo y entender las Escrituras. Por esa razón yo no creo en el rapto pretribulacional, porque no tiene, en absoluto no tiene base bíblica. Te dejo con eso, y será en otra ocasión que estaré compartiendo nuevamente la palabra del Señor y utilizando precisamente la misma Biblia, que es la que nos saca del error cuando la estudiamos con detenimiento, la estudiamos con detalle. Así que Dios me les bendiga, y será en otra ocasión que estaré compartiendo la palabra del Señor. Si este video fue de bendición para tu vida y usted conoce gente que cree en el rapto secreto, envíele este video, que lo escuche. Esto no es para contender, sino para enseñar, clarificar algunos puntos doctrinales, porque entiendo que tenemos que ser responsables en Cristo y hacer lo que nos corresponde a nosotros como ministros de Dios. Así que Dios te bendiga y adelante en Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador.